Hablar de los últimos tiempos es muy difícil porque la gran mayoría de nosotros oímos que Jesús viene y lo estamos escuchando desde que los discípulos comenzaron a decirlo hace más de 2000 años y aún todavía no ha regresado. Entonces decir que Jesús viene pronto, creo que podríamos decir, como dijo incluso el mismo Jesucristo, eso es potestativo en las manos, en el pensamiento y en la decisión y voluntad del Padre. No es decisión o voluntad nuestra. Pero lo que sí sabemos es que Jesús mismo, en un momento dado, quiso que hubiesen señales, que nosotros tuviésemos señales y que en esas señales nosotros pudiéramos decir que se acercaba el momento. Yo no le puedo decir a usted que dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 10 años, Jesucristo llegará por segunda vez. No, y espero que se demore un poquitico, a ver si de pronto hay un poquitico más de gente que se convierte, que recibe a Jesucristo y que verdaderamente nos engrosa este grupo tan grande del cuerpo de Cristo. Ojalá se demore un poquitico para que este milagro de la salvación se dé para muchos otros, incluyendo algunos familiares nuestros que definitivamente no han querido. Pero lo que sí sé es que Jesús dejó señales. Y me llama poderosamente la atención cuando leo en Mateo 3 señales que voy a mostrarles hoy y que estoy viendo que ya se están dando en el mundo, que ya vienen presentándose de una manera especial en el mundo. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a Mateo, en capítulo 24, la escatología de Jesucristo. Ese Jesús hablándole a sus discípulos y hablando a nosotros de los últimos tiempos. Y quiero leer para ustedes del versículo 9 al versículo 13, algunas partecitas. Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 24 de Mateo, verso 9, dice la santa palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hemos leído esto muchísimas veces, creo que no sé cuántas veces lo ha leído usted, pero yo soy uno de los que lo he leído tratando de encontrar en eso como las señales externamente. Uno siempre está como tratando de buscar en la palabra que Dios le indique cuándo va a llegar la hora, a ver si de pronto nos confesamos y nos coge la segunda venida confesaditos por lo menos. Pero yo creo que aquí hay 3 señales muy interesantes que nos obligan a confesarnos rápidamente, que nos obligan a decir mea culpa, que nos obligan a mirar con cuidadito nuestra vida actual. La primera de ellas, y está en el versículo 9 y 10, es que hay una palabra allí que se presenta 2 veces en los 2 versículos, en el 9 y en el 10, la palabra aborrecer. En el primer versículo, en el 9, nos dice que muchos nos aborrecerán por causa del nombre de Jesucristo. Y en el versículo 10 dice que nosotros mismos nos aborreceremos. Entre nosotros habrá esa actitud de aborrecer, de odiar, de no querer tener ningún tipo de relación. La primera la entiendo, porque es que estamos hablando de Jesucristo y hablar de Jesucristo en un mundo tan caído es muy difícil, sobre todo esa gran cantidad de personas que no quieren escuchar de Jesús. El primero lo entiendo también porque hay una guerra espiritual. Ustedes saben que si bien dice que la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, potestades y toda esa cantidad de elementos espirituales en lugares celestiales. Nosotros sí tenemos de todas maneras una lucha en el mundo con todas aquellas personas que de alguna manera están queriendo, poseídas por ese demonio, de destruir la iglesia. Hay gente que quiere destruir la iglesia, hay gente que quiere destruir la verdad. Desde sus primeros momentos la persecución contra la iglesia fue tremenda. Ustedes recuerdan
a Juan, ustedes recuerdan a Pedro, ustedes recuerdan a Pablo, ustedes miran en la Biblia cuántas veces los encarcelaron, cuántas veces los golpearon, cuántas veces trataron por todos los medios de destruir la santa palabra del Señor y destruirlo a través de la destrucción de las personas que hablaban de la palabra del Señor. Pero esa persecución no ha sido, no ha cesado en ningún momento. Sigue todavía. Martín Lutero, recuerden toda la persecución de la santa palabra del Señor. Y hoy, cuánta cantidad de mártires todavía permanecen por llevar la palabra del Señor a lugares distantes. Entonces, no podemos decir que no nos van a aborrecer y nos van a seguir aborreciendo y nos van a seguir persiguiendo. Solo miren lo que acabamos de decir con relación a un proyecto de ley para encarcelarnos, un proyecto de ley para cerrar las iglesias, un proyecto de ley para que nosotros no podamos hablar de la palabra del Señor. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es evidente que siempre tendremos persecuciones, siempre tendremos a alguien que no le gusta que nosotros estemos hablando del Señor. Pero me llama poderosamente la atención el versículo 10, cuando dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y aquí no está hablando de la persecución, ni está hablando del aborrecimiento de los de afuera de la iglesia, sino de los de adentro de la iglesia. De cómo nosotros como cristianos dejamos de tener en nosotros esa palabra santa del Señor, esa palabra que nos invita a amarnos los unos a los otros. Recuerden cuando Jesús dice por allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, que en esto conocerán que sois mis discípulos, todos los hombres conocerán que ustedes son discípulos míos, porque se aman los unos a los otros. Es más, Jesús mismo dijo y lo elevó a un mandamiento, porque dice un mandamiento nuevo os doy. Si ya existía el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y el mandamiento en Levíticos que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué Jesús eleva esto de nuevo a un mandamiento? Porque dice que el mandamiento que Jesús está dando ahora no es simplemente decir te amo y no hacer absolutamente nada por el hermano, sino dice pues, que en esto conocerán que son mis discípulos porque os amáis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que Jesús lo eleva a un grado de amor sacrificial bien interesante. Amados, yo creo que todos somos testigos y hemos vivido en carne propia que de alguna manera nosotros no tenemos personas a las cuales amamos, o no digamos que amamos, pero que no nos gusta, o por su temperamento, por su manera de hablar, incluso hasta por su propio físico. A veces podemos rechazar a alguien, aún siendo hermano. Pero una cosa es que nosotros no tengamos empatía con alguien y otra cosa bien diferente es que nosotros aborrezcamos a alguien hasta el punto que deseemos el mal del otro. Y eso es lo que aparece en la palabra aborrecer. Eso es lo que hace aquel que nos aborrece, quiere el mal para nosotros y por eso nos persigue y por eso nos mete a la cárcel y por eso nos lleva ante el juez y por eso nos trata de matar, de aniquilar, de quitar del medio. Esa misma palabra aborrecer está entre nosotros. Y mire lo que dice, muchos tropezarán, o sea que el mismo Jesús dice que esto es un tropezadero, un pegarse en una piedra y caer. Y esa palabra tropezar ahí es casi como decir, no podrán volverse a parar, excepto que pidan perdón por eso. Es una caída estruendosa, es una caída tremendamente grave, es una caída profunda, el hecho de aborrecer al hermano. Y en nuestras comunidades se está dando esto. Es más, entre algunos pastores se está dando esto. Entre algunos hombres de Dios, y entre comillas tenemos que poner esa palabra hombres de Dios, se está dando esto. De llegar al punto de decir, no me hablen de esa persona. Y si es posible, le hace todo el daño o la guerra de tal manera que pueda o destruir su ministerio o destruir a la persona o llevarlos a situaciones un poco difíciles delante de sus congregaciones. Está muy bien que no podemos
tapar el pecado. El pecado hay que destaparlo y si eso significa tener que decir que alguien ha pecado, la palabra del Señor nos enseña un lugar que se lo debemos decir en privado, la segunda vez se lo debemos decir con un par de testigos y la tercera vez, obviamente, ya se lo tenemos que decir delante de la congregación, pero eso no se está haciendo. Nosotros no estamos haciendo eso. Aquellos que se aborrecen los unos a los otros, se sacan los trapitos al sol sin pasar las dos primeras fases que nos ha puesto el Señor Jesucristo, que nos ha dicho cómo lo debemos hacer. Amados, es un momento bien difícil para la iglesia. El problema grande es que esto de aborrecernos, esto de tropezar y dejarnos entonces de amar unos a otros, se está multiplicando exponencialmente dentro de la iglesia de Jesucristo. Y de ahí que veamos que nacen muchas congregaciones a raíz de estos golpes y que nunca más se vuelven a reconciliar. Nunca hay un acercamiento de reconciliación, un reconocimiento que alguna vez se amaron y que alguna vez trabajaron juntos, hombro a hombro, por este camino tan hermoso, el camino de Jesús, sino que por el contrario tratan de destruirse unos a otros. Dos veces en dos versículos la palabra aborrecer es tremendamente grave. Es cuando Jesús dice, de cierto os digo. O sea, es esa repetición de Jesús de una palabra para hacerla mucho más fuerte, hacerla mucho más predominante dentro del texto, para que nosotros tengamos muchísimo más cuidado. Yo creo que debemos predicar alrededor de esto y no debemos callar, sobre todo si tenemos en cuenta que podrían ser los últimos tiempos y si tenemos que tener en cuenta de que de esto nos tenemos que arrepentir muchos de nosotros. Yo creo que es hora de que nosotros toquemos nuestro corazón y toquemos también el corazón de nuestras congregaciones y les preguntemos, ¿hay alguien aquí que aborrece a alguien que también es cristiano? Entonces decirles de esto, están tropezando y tropezando de una manera tan peligrosa que podrían no volverse a parar. Y cuando llegue el juicio final, todos sabemos hacia dónde tendrán que ser llevados, hacia un lugar que ojalá ninguno de nosotros ni siquiera por casualidad experimentemos. Ahora, miren ustedes lo que dice también en esta santa palabra del Señor. Verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También, los falsos profetas fueron desde el principio. Ustedes conocen cómo tuvieron que luchar los primeros discípulos contra los estoicos, los, eh, 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 contra los epicúreos, cómo tuvieron que luchar contra los gnósticos. Ustedes se acuerdan Pablo en el Areópago, en Hechos capítulo 17, cuando se le acercaron unos epicúreos y unos estoicos, y esos epicúreos y estoicos trataron de cuestionarlo para que les presentaran dioses nuevos, pero Pablo los confrontó y les mostró que no había sino un solo Dios. Ese politeísmo que ellos tenían, había que confrontarlo, y Pablo los confrontó. De eso sabemos, de que el gnosticismo nació prácticamente al interior de, del judaísmo y del cristianismo. Y de hecho, cuando uno lee el gnosticismo en Wikipedia, encuentra que dicen que es una religión nacida en la religión judeo-cristiana. Imagínense ustedes, por Dios, nació allí, aquellos hombres que querían hacer cambiar la idea. Pero yo creo que últimamente estamos luchando porque las ideas falsas del mundo están entrando a la iglesia y ya no nos están metiendo unas ideas de otro Cristo. Eso yo creo que nosotros estamos preparados para decirle a cualquier falso Cristo que no existe. Cualquiera que venga y nos diga, no, yo soy el Cristo, pues seguramente la gran mayoría de nosotros dirán, no, este es un payaso, este no tiene sentido. Pero es que Satanás no entra de frente, Satanás entra con sutilezas. Basta mirar cómo ya hay iglesias cristianas con pastores gays, iglesias cristianas donde todos los miembros son homosexuales.
Y entonces nos están obligando prácticamente a aceptar esto como una verdad bíblica. Es que pobrecitos, el problema es que Dios se equivocó y los mandó en el cuerpo que no era. Solo imaginémonos Dios equivocándose en su propia creación. Y algunos se creen eso. Pero eso es lo de menos. Yo me atrevería a decir que, bueno, listo, ya con tanta cosa sobre los homosexuales y tantas leyes y tanta permisividad y tanta cantidad de cosas, pues bueno, en cualquier momento alguien puede tener un poco de misericordia, la tiene que tener, obviamente, y puede de pronto caer en su lenguaje inclusivo, señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, eh, pesos y pasas, y bueno, toda esa cantidad de cosas que dicen alrededor de ese lenguaje inclusivo. Pero lo que no podemos entender es cómo hay cristianos que con el esoterismo están permitiendo que se entre tranquilamente a la vida cristiana. Una cosa tan simple como esas doctrinas, entre comillas, esotéricas. Entonces, me levanto con el pie derecho. No me puedo levantar poniendo el pie izquierdo primero sobre el piso porque eso puede traer mala suerte. Un cristiano viendo un gato negro y pensando que de pronto es que le va a traer mala suerte, entonces escupe hacia la derecha para que haya buena suerte. Un cristiano haciendo eso. Cristianos haciendo feng shui y poniendo un color en X parte, una cosa que pende del techo o en el espejo o unos espejos determinados en la casa para la buena suerte. Y bueno, puede que no vaya donde el adivino, puede que no vaya donde el agorero, pero están haciendo cosas dentro de su hogar, dentro de su vida, para la buena suerte. Cristianos hablando de la prosperidad. ¿Cómo nos entran esos falsos profetas? ¿Cómo nos van desviando de la fe? ¿Cómo nos van quitando ese hablar constantemente de Jesucristo como el único Señor y al único el cual debemos poner absolutamente toda nuestra confianza? Están entrando tantas cosas a la iglesia, nos estamos secularizando de una manera tan tremenda. Cada vez hay más cantidad de cosas dentro de la iglesia que yo creo que hombres como Pedro, como Juan, como Pablo se aterrarían hoy de que haya tantas falsos profetas y tantas doctrinas dentro de nosotros. ¿Y qué decir de la música? ¿No? Lo que ha pasado con la música dentro de la vida cristiana. Y no quiero entrarme en ese tema muy profundamente porque obviamente ustedes conocen todo lo que hay alrededor de eso. Usted ve, por ejemplo, cuántos cristianos ponen en sus perfiles cosas eh, que definitivamente no son cristianas y que van más bien en contra de la sana doctrina y apelan a que no, es que el mundo es así, yo tengo que estar con el mundo, yo tengo que hablar a través del mundo y si quiero conquistar al mundo para Cristo, yo tengo que mezclarme con ellos. Jesús le dijo en oración al Padre por sus discípulos, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y eso es lo que está pasando. No nos quitan del mundo, pero no nos parece que nosotros mismos no queremos que nos guarden del mal, sino que nos mezclemos dentro del mundo aterradoramente. Y por último, quiero mostrarles lo que dice final de este versículo en el 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se acuerdan Apocalipsis? La primera, a la primera iglesia de Jesucristo, a la primera iglesia el Señor le dice, escribe a la iglesia de Éfeso y dile, no, trabajas muy fuerte, lo haces perfectamente bien, eres extraordinariamente bueno en todo lo que haces para el reino de Dios, pero tengo contra ti algo, has dejado tu primer amor. Mira de dónde caíste, le dice el Señor a la iglesia. Y yo creo que hoy la pandemia trajo algo tremendo en medio de nosotros y fue el enfriamiento. Yo creo que todos lo hemos sufrido, como muchos hermanos no volvieron a la iglesia, como las iglesias se diezmaron. En estos días se estaba organizando el encuentro de jóvenes. Llamé a varios pastores para invitarle, para que hiciéramos una reunión grande, buena, para que pudiéramos conseguir un local grande. De hecho, lo conseguimos
para tener un tiempo bueno con bastantes jóvenes, adolescentes y poder hablarles a un grupo de personas que están sufriendo demasiado eh, los embates del mundo, como son los adolescentes y como son nuestros jóvenes. Ellos están siendo avasallados de una manera tremenda por esta doctrina del mundo. Eh, y sabe, me encontré con algo muy especial. Todos los pastores que llamé les pregunté qué había pasado con sus jóvenes y todos me dijeron lo mismo. No, estoy muy diezmado de jóvenes y de adolescentes porque muchos no volvieron a la iglesia. Y cuando uno dice que un adolescente no vuelve a la iglesia, uno se pregunta dónde está su papá y dónde está su mamá. No para obligarlo, sino para convencerlo a través del amor de Cristo que debe permanecer en esa iglesia de Jesucristo. Sabe, el amor de muchos se enfrió con la pandemia. La pandemia trajo cosas buenas, la virtualidad, pero también trajo muchas cosas malas. Ahora, que se nos enfríe el amor nos lleva obligatoriamente a dejar de amar al Dios de los cielos, a dejar de hablar del Dios de los cielos y a dejar de comunicar precisamente ese mensaje que salva. Pero lo más grave de todo es que nos lleva a acostumbrarnos a vivir en el mundo, a vivir como vive el mundo y a disfrutar el pecado. Porque eso es lo que hace el mundo. A lo último, el mundo nos convence que no es tan grave que tengamos una canita al aire, que no es tan grave que tengamos un desliz, que no es tan grave que nosotros tengamos cierto lenguaje, que no es tan grave que nosotros aceptemos algunas cosas que están en el mundo. Entonces, a lo último, el mundo nos convence que es mucho mejor estar en el mundo, vivir el mundo y, entre comillas, disfrutar el mundo, que ir y vivir con Cristo en el sacrificio de una cruz diaria. Tremendo, ¿verdad? Amados, ese es el problema de dejar de amar. Pero el otro problema de dejar de amar es que dejamos de amar al hermano. Ya no nos importa el hermano y por eso terminamos aborreciendo al hermano. O sea que se convierte en un círculo vicioso. Yo dejo de amar a Dios, dejo de amar a mi hermano y empiezo a aborrecer a mi hermano. Y empiezo a perseguir a mi hermano y empiezo a tratar de destruir la obra de Dios. Y entonces entran las falsas doctrinas y falsos profetas a la iglesia con mucha facilidad. Creo que eso se vuelve un círculo vicioso. Que esto sean los últimos tiempos, yo no sé cuánto falta para que venga Jesucristo. Y de verdad, no está en mí el derecho de conocerlo. Eso está en potestad del Padre y así lo dejaré para siempre. Cuando Jesús quiera llegar, que llegue. Cuando Jesús, el Padre decida que Él venga, que Él decida que venga. Pero lo que sí es potestativo mío es escuchar la palabra del Señor en lo que ocurre en nuestros corazones, en nuestra vida, en los últimos momentos. Por eso es tan importante que nosotros definitivamente estemos pendientes de esta lectura y estemos reflexionando. No tanto para los demás, no tanto diciendo, sí, esa palabra se la debe aplicar a fulano de tal o a sultano de tal o debe llevarse a tal iglesia, sino más bien decir yo, ¿cómo está mi amor por Dios? ¿Cómo está mi amor por el hermano? ¿Cómo estoy escuchando la palabra del Señor? ¿De quién la estoy escuchando? ¿Qué tipo de doctrina estoy siguiendo? ¿Qué tipo de sana o mala doctrina estoy predicando dentro de mí? Creo que es un cuestionamiento a nosotros como pastores. Creo que es un cuestionamiento a nosotros como líderes cristianos. Creo que es un cuestionamiento a nosotros como padres, que tenemos que guiar nuestra primera iglesia, que es nuestro hogar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos dejando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿Qué les estamos dejando a esta generación que ahora se está levantando? Muchos de ellos sin la verdad de Cristo, porque el mundo los está arrastrando. Pero el verso 13 nos habla de algo fundamental. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo creo que si preguntáramos en este momento que levantara la mano cuántos quieren ser salvos ya y para siempre, yo creo que todos levantaríamos la mano y no solamente la mano, sino las dos manos, todos los dedos, los dos pies, levantaríamos todo y diríamos, claro, yo quiero ser salvo. Pero es que hay una
una orden de Jesús, porque es que es una orden de Jesús. Perseveren. Y usted sabe lo que significa perseverar, ser constante, mantenerse, hacer las cosas hacia nosotros, nos guste o no nos guste. Eso es perseverar. Y tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos en la sana doctrina, tenemos que mantenernos en el amor hacia el Padre y tenemos que mantenernos en el amor hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. Tenemos que amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestros enemigos, porque es un mandato de Jesucristo. Amados, hoy es una invitación a perseverar. ¿A perseverar en qué? Primero, a perseverar en el amor. Segundo, a perseverar en la doctrina. Pero tercero, a perseverar en un corazón entregado verdaderamente al único Señor y Salvador, a Jesucristo. A una lectura juiciosa, estudiada y práctica de la Escritura. Porque no digamos mentiras, muchos a veces leemos como Santiago y se nos olvida, dice, somos lectores olvidadizos, somos oidores olvidadizos. A muchos se les olvidará este sermón y no lo pondrán en práctica. A otros lo pondrán en práctica y ojalá todos los que están aquí, los que lo están escuchando, lo pongan en práctica y ojalá todos los que lo van a escuchar lo pongan en práctica. Un cuestionamiento diario, como David cuando llegó y dijo, escudriñame, oh Dios, mírame en el interior de mi corazón, ve hasta lo más profundo de mi mente y mira si de pronto hay algo perverso en él, para que esa perversidad sea quitada por ti, para que el Espíritu Santo nos rearme. Mis amados, que Dios nos permita entender esta palabra, que Dios nos permita, ojalá, predicarla a la iglesia como una predicación de un estado constante de alerta, porque perseverando en ese constante estado de alerta, nosotros vamos a ser salvos. Y todos los que escuchen la palabra y la pongan en práctica y perseveren en esto, serán salvos. Así lo dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, llámese la muerte o ya segunda venida de Jesucristo. Ese, el que persevere, esta, la que persevere, será salvo, será salvo. Así que oremos para que Dios nos ayude a mantenernos entonces caminando correctamente en el camino de Él. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo. Tú eres un Dios bueno y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y queremos entregarte esta palabra y queremos pedirte y rogarte, Señor, de una manera muy especial, que tú nos permitas introyectarla dentro de nuestro corazón, para que te amemos todo el tiempo, para que te escuchemos todo el tiempo, para que dejemos de escuchar algunas doctrinas falsas, algunos maestros falsos, algunos profetas falsos que están entrando a la iglesia y que han entrado todo el tiempo a la iglesia tratando de desvirtuar tu santa palabra, Señor. Padre, yo te pido y te ruego, te suplico que todos nosotros, Señor, tengamos amor por el hermano y al tener amor por el hermano demostremos cuánto aceptamos tu amor y cuánto valoramos tu amor por nosotros, Señor. No importa si el hermano, Señor, nos bien o nos ha hecho algo malo hacia nosotros, sino que nosotros entendamos que el mandamiento es amarlo, que el mandamiento es demostrarle nuestro amor, como tú nos has demostrado el tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que quien la haya escuchado hoy y quien la escuchará en el futuro, Señor, pueda practicarla hasta el día en que tú lo llames a su presencia o hasta el día en el cual tú vengas por segunda vez, Señor, a nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén